Vivimos en un mundo donde la palabra autoestima es frecuentemente malentendida. Nos dicen que debemos sentirnos bien con nosotros mismos, pero no siempre explican cómo. Nos rodeamos de imágenes de éxito y felicidad, de estándares impuestos por la sociedad, los medios y las redes sociales. Pero, ¿es eso realmente autoestima? ¿Depender de la validación de los demás para sentirnos completos? Hoy, vamos a explorar cómo los antiguos filósofos estoicos entendían la verdadera autoestima, una que no se tambalea ante la crítica o el rechazo, una autoestima sólida, inquebrantable, que nace desde dentro. Una autoestima única y verdadera, basada en los principios del estoicismo de grandes mentes como Epicteto, Zenón de Sitio y Séneca. Epicteto nos dejó un mensaje crucial para comprender la vida, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Esta verdad, simple en apariencia, es una de las más poderosas y transformadoras si logramos interiorizarla. Sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos luchando contra esa misma realidad? ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados, frustrados o incluso inseguros, precisamente porque intentamos controlar lo que no está en nuestras manos? En la vida cotidiana, muchas de nuestras preocupaciones se centran en aspectos que no dependen de nosotros. Tal vez es el trabajo, la opinión de los demás, o las constantes comparaciones que nos hacemos con quienes nos rodean. Nos decimos, si tan solo tuviera ese ascenso, esa apariencia, esa validación social, entonces finalmente estaría satisfecho. Entonces, tendría autoestima. Este pensamiento es tan común que ni siquiera lo cuestionamos, pero según Epicteto, es una trampa. Mientras sigamos buscando en lo externo la fuente de nuestra paz y autoestima, nunca encontraremos el verdadero sosiego. Lo externo, lo que otros piensan de nosotros, lo que la vida nos arroja, todo ello escapa a nuestro control. Intentar aferrarnos a esas cosas es como tratar de atrapar el viento con las manos, es imposible, y el resultado es siempre la frustración. Entonces, ¿cómo liberarnos de esta carga que nosotros mismos nos imponemos? El estoicismo nos invita a hacer una pausa, a observar, a distinguir lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras propias acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de interpretar la realidad. Esto es lo único sobre lo que tenemos verdadero poder. Una vez que comprendemos que nuestro control se limita a nuestro propio interior, se abre ante nosotros una nueva libertad. Al dejar de intentar manejar lo incontrolable, comenzamos a liberar nuestra mente de ansiedades innecesarias. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que el mundo externo nos arroje, eso no puede controlar nuestra paz interior, a menos que se lo permitamos. Entonces, ¿por qué dejar que esas cosas gobiernen nuestra autoestima? Epicteto lo entendió claramente, el verdadero poder reside en nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de elegir cómo responder ante las circunstancias. Y en ese gobierno interior, en esa autoconciencia, es donde encontramos la verdadera fuente de nuestra autoestima. No en lo que otros piensen o digan, no en los resultados externos, sino en cómo actuamos y pensamos en cada situación. Esta es la clave para vivir en armonía con la naturaleza. La autoestima basada en el control de uno mismo es diferente de aquella que busca la aprobación externa. No depende de si los demás nos aprueban o nos critican, de si alcanzamos metas materiales o no. Depende de una simple pregunta que debemos hacernos continuamente: ¿cómo estoy utilizando mi mente? Porque en la medida en que usemos nuestra mente con sabiduría, en la medida en que dirijamos nuestras acciones hacia lo que es correcto y coherente con nuestros valores, habremos dado el primer paso hacia la única autoestima que importa, aquella que nace de saber que actuamos conforme a lo que somos en lo más profundo. La naturaleza del control. Epicteto nos dejó un mensaje crucial para comprender la vida. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Esta verdad, simple en su formulación, es una de las ideas más liberadoras y poderosas que un ser humano puede abrazar. Y, sin embargo, vivimos muchas veces atrapados en la frustración de querer controlar lo incontrolable. Nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, por el éxito que obtenemos, por los resultados externos, que son siempre volátiles y fuera de nuestro alcance.
La sociedad moderna, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, nos bombardea con estándares imposibles. Vemos personas que parecen tener la vida perfecta, y nos decimos, si tan solo tuviera eso, si lograra aquello, entonces podría sentirme valioso, entonces tendría autoestima. Pero Epicteto, hace más de 2000 años, nos advirtió sobre el peligro de atar nuestra paz y felicidad a lo que no está bajo nuestro control. El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente de qué sirve preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Lo único sobre lo que tenemos control es nuestra mente, nuestros juicios, nuestras acciones. Todo lo demás es incierto, temporal, y no debe tener el poder de sacudir nuestra tranquilidad. Al final del día, la verdadera paz, la verdadera autoestima, se encuentra en aprender a vivir conforme a lo que depende de nosotros, nuestros propios pensamientos y decisiones. Cuando liberamos nuestra mente de la necesidad de controlar lo externo, comenzamos a encontrar serenidad. La vida sigue su curso, con sus altibajos, pero ya no nos esclavizamos buscando la validación de los demás. Si dejamos de buscar en el exterior esa aprobación que anhelamos, descubrimos que la única validación que importa es la que proviene de nosotros mismos. Y es allí, en el ejercicio consciente del control sobre nuestra mente, donde nace una autoestima fuerte, una autoestima inquebrantable. Autoestima como fortaleza interior. Para los estoicos, la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física ni en la acumulación de riquezas o logros materiales. Séneca, uno de los más grandes maestros del estoicismo, nos recuerda que el que está contento consigo mismo es un hombre libre. Pero, ¿qué significa realmente estar contento consigo mismo? No hablamos de un contentamiento superficial, de una sonrisa vacía frente al espejo. Hablamos de una satisfacción profunda, una que nace del reconocimiento de que actuamos con integridad y virtud. Vivimos en un mundo donde el éxito parece medirse en función de lo que poseemos o de cuántas personas nos admiran. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad, y por lo tanto, la verdadera autoestima, reside en la capacidad de vivir en coherencia con nuestros propios principios, sin importar lo que el mundo exterior piense o diga de nosotros. Estar contento con uno mismo no significa ser perfecto o no cometer errores. Significa ser capaz de mirar dentro y saber que, a pesar de las dificultades, actuamos de acuerdo con lo que creemos correcto. Este es un cambio radical en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Mientras que muchos buscan autoestima en la aprobación externa, los estoicos nos enseñan que el verdadero valor reside en cómo respondemos a nuestras propias expectativas internas. No es fácil, pero cuando logramos ser fieles a nuestros principios, cuando hacemos lo correcto incluso en las situaciones más difíciles, entonces nos convertimos en personas libres. Libres de la crítica, del rechazo, libres de las opiniones fluctuantes del mundo. La fortaleza interior es invulnerable porque no depende de lo que sucede fuera de nosotros. Si construimos nuestra autoestima sobre esta base sólida, no importará si el mundo nos elogia o nos ignora, porque sabremos, con certeza, que vivimos de acuerdo a nuestros propios valores. Aceptación y tranquilidad interior. Uno de los principios más profundos del estoicismo es el de la aceptación. Pero es crucial entender que aceptar no es lo mismo que rendirse. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enseñó que la verdadera tranquilidad viene de fluir con la naturaleza de las cosas. Decía que la felicidad es un estado de armonía, cuando ya no luchas contra la naturaleza del universo, sino que fluyes con ella. A menudo nos resistimos a las circunstancias que no podemos cambiar. Nos sentimos atrapados en el sufrimiento cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Por qué no obtenemos lo que creemos merecer? ¿Por qué otros parecen tenerlo todo mientras nosotros seguimos luchando? Estas preguntas reflejan una lucha interna que nace de no aceptar lo que está más allá de nuestro control. El estoicismo nos invita a ver la vida desde una perspectiva más amplia. La aceptación no es resignación ni indiferencia. Es sabiduría. Es entender que hay cosas que escapan a nuestro control, y luchar contra ellas solo genera más sufrimiento. Cuando aprendemos a aceptar lo inevitable con calma,
cuando dejamos de resistirnos a la realidad, encontramos una serenidad interior que el mundo exterior no puede sacudir. Este tipo de aceptación no es pasiva. No implica renunciar a nuestros esfuerzos o ambiciones. Al contrario, implica hacer todo lo que está en nuestras manos, pero sin aferrarnos a los resultados. La verdadera autoestima surge cuando entendemos que nuestro valor no depende de si logramos exactamente lo que deseamos, sino de cómo respondemos ante lo que la vida nos presenta. Al dejar de resistirnos, comenzamos a vivir con más paz y sabiduría. La sabiduría de la mente serena. Epicteto, con su claridad directa, decía: si quieres mejorar, contenta a tu propia conciencia y olvida la opinión ajena. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que otros piensan de nosotros? ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra paz por intentar cumplir con las expectativas de los demás, sin detenernos a pensar si esas expectativas realmente tienen sentido para nosotros? La mente serena es aquella que ha dejado de buscar validación externa. No se trata de ser indiferente a los demás, sino de no permitir que su juicio gobierne nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña que una mente en calma es una mente libre, una que ha aprendido a no depender de las emociones fluctuantes de los otros. Porque, ¿cómo puede alguien que no vive nuestra vida, que no entiende nuestras luchas internas, tener el poder de decidir cuánto valemos? La verdadera autoestima surge cuando dejamos de poner nuestra felicidad en manos de los demás. Cuando aprendemos a valorar nuestras propias acciones y principios por lo que son, sin la necesidad de la aprobación externa. Es entonces cuando nuestra mente se libera del miedo al rechazo, de la inseguridad que viene al compararnos constantemente con los demás. El verdadero poder de la mente serena es que nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. No se deja perturbar por las emociones pasajeras o las opiniones de los demás. Sabe que el valor de una persona no reside en lo que otros ven, sino en cómo esa persona vive según sus principios. Esta es la sabiduría que el estoicismo nos ofrece, una autoestima basada en la serenidad de una mente que se conoce a sí misma. La práctica de la virtud como base de la autoestima. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. Pero, ¿qué significa exactamente vivir una vida virtuosa? No hablamos aquí de ser moralistas o de imponer una perfección inalcanzable. Para los estoicos, la virtud es simplemente la excelencia en la vida cotidiana, actuar de acuerdo a la razón, tomar decisiones basadas en la justicia, la sabiduría, la valentía y la templanza. Cuando basamos nuestra autoestima en la práctica de la virtud, dejamos de depender de los caprichos del destino o de los demás. Nuestro valor no proviene de lo que logramos externamente, sino de cómo nos comportamos en cada situación. Ser valiente cuando el miedo nos invade, ser justo cuando las emociones podrían hacernos actuar de manera egoísta, ser moderado cuando el deseo nos empuja a los excesos. Estas son las acciones que construyen una autoestima inquebrantable. El estoicismo nos invita a ver cada día como una oportunidad para practicar la virtud. No importa si fallamos, porque el verdadero crecimiento viene del esfuerzo constante, no de la perfección. Y es en esa lucha diaria, en ese compromiso con nosotros mismos, donde encontramos la verdadera autoestima. El desapego como camino hacia la paz interior. Finalmente, los estoicos nos enseñan la importancia del desapego. No del desapego emocional, sino del desapego a las cosas que no podemos controlar. Epicteto decía: no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino que quieres que ocurran como ocurren, y tu vida irá bien. Este es el secreto de la paz interior, no aferrarse a los resultados, no obsesionarse con los logros, sino vivir cada momento plenamente, aceptando lo que trae consigo. Cuando practicamos el desapego, dejamos de medir nuestro valor por lo que poseemos o por lo que logramos. La verdadera autoestima surge cuando entendemos que nuestro valor no depende de lo externo, sino de cómo respondemos a la vida con dignidad y sabiduría. La paz interior, al igual que la autoestima verdadera, es un estado que solo se alcanza cuando nos liberamos de las expectativas del mundo y comenzamos a vivir en armonía con nosotros mismos. La fuerza en la adversidad. Los estoicos nos enseñaron que la adversidad no es un enemigo,
sino una oportunidad. Séneca escribió, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo vigoriza el cuerpo. En el camino de la vida, es inevitable que enfrentemos desafíos, momentos de incertidumbre, de dolor, de fracaso. Pero lo que realmente importa no es lo que sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante esas circunstancias. Es fácil tener autoestima cuando todo va bien, cuando la vida nos sonríe y el camino parece despejado. Pero la verdadera prueba de una autoestima sólida es cómo nos mantenemos cuando las cosas no salen como planeamos. La adversidad nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué tan fuerte es realmente mi autoestima? ¿Depende de las circunstancias externas o está cimentada en una fortaleza interna? El estoicismo nos enseña a ver los obstáculos como maestros. No debemos huir del sufrimiento, sino enfrentarlo con coraje y sabiduría. Porque en cada dificultad, en cada fracaso, hay una lección que puede fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Y es en esos momentos de prueba donde descubrimos quiénes somos realmente. Cuando comprendemos que la adversidad es una parte inevitable de la vida, dejamos de verla como una amenaza a nuestra autoestima. En lugar de temer las dificultades, las aceptamos como una oportunidad para demostrar nuestro valor y nuestra capacidad de crecer. Porque al final, es en la adversidad donde se forja la verdadera fortaleza interior, la autoestima que no se quiebra ante los golpes de la vida. El poder de la autorreflexión. La vida estoica nos invita a una práctica diaria que muchas veces olvidamos en la agitada rutina de la vida moderna, la autorreflexión. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos mostró cómo el hábito de examinar nuestra propia vida, nuestras acciones y pensamientos, es una herramienta esencial para el crecimiento interior. Escribió, examínate a ti mismo. Deja que tu mente observe qué es lo que te inquieta, qué es lo que amas, y por qué te comportas como lo haces. ¿Por qué es tan importante la autorreflexión para una autoestima saludable? Porque sin conocernos a nosotros mismos, no podemos construir una autoestima auténtica. Muchas veces nos dejamos llevar por patrones de pensamiento y comportamiento que ni siquiera cuestionamos, adoptamos creencias ajenas sobre lo que significa el éxito o el valor personal, sin preguntarnos si esas creencias resuenan con nuestra verdad interna. El estoicismo nos invita a detenernos cada día, a mirar hacia adentro con honestidad y sin juicio. ¿Cómo he vivido hoy? ¿He actuado conforme a mis principios? ¿He sido fiel a lo que creo correcto, o me he dejado llevar por el miedo, la inseguridad o la presión de los demás? La autorreflexión es un espejo que nos permite ver con claridad dónde necesitamos mejorar, pero también nos muestra lo lejos que hemos llegado. La autoestima verdadera no nace del autoengaño, ni de la falsa confianza. Nace del conocimiento profundo de uno mismo, de la capacidad de observar nuestras debilidades y fortalezas con serenidad. Es al mirarnos a nosotros mismos con claridad que comenzamos a construir una autoestima que no depende de las ilusiones del ego, sino de la realidad de quienes somos. El valor de la autodisciplina. Los estoicos creían que la autodisciplina es una de las claves para alcanzar una vida plena y significativa. Epicteto nos recordó, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad, en el sentido estoico, no se refiere solo a la ausencia de restricciones externas, sino a la capacidad de gobernar nuestros propios deseos, emociones y acciones. Y la autoestima verdadera, aquella que no fluctúa con las opiniones ajenas o los altibajos de la vida, se basa en esta autodisciplina interna. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea es la norma. Nos dejamos llevar fácilmente por impulsos, buscando satisfacción en el placer inmediato o en la aprobación rápida de los demás. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera satisfacción, y por ende la verdadera autoestima, no se encuentran en el placer superficial o en la evasión del dolor, sino en la capacidad de vivir de acuerdo a nuestros principios, aun cuando esto requiera esfuerzo y sacrificio. La autodisciplina es la herramienta que nos permite vivir con integridad. Cuando somos capaces de decir, no, a lo que nos aparta de nuestros valores y, sí, a lo que nos eleva, incluso si es incómodo o difícil, comenzamos a sentir una autoestima profunda y duradera.
Porque no hay mayor satisfacción que saber que somos dueños de nosotros mismos, que nuestras decisiones no son dictadas por el miedo o el deseo, sino por la razón y la virtud. La autodisciplina no es una restricción, es una liberación. Nos libera de ser esclavos de nuestros impulsos y nos otorga el poder de vivir de manera coherente con lo que realmente valoramos. Y en esa coherencia, en esa capacidad de dirigir nuestra vida con sabiduría, encontramos una autoestima que no depende de lo que el mundo ofrece, sino de nuestra capacidad de mantenernos fieles a lo que creemos correcto. Los grandes maestros estoicos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Ellos nos mostraron que la verdadera autoestima no se basa en la aprobación externa ni en los logros materiales, sino en algo mucho más profundo, la capacidad de gobernar nuestra propia mente, de aceptar lo que no podemos cambiar y de vivir en coherencia con nuestros principios. Hemos aprendido que una autoestima inquebrantable nace del control sobre lo que sí depende de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra respuesta ante las adversidades. No es la vida la que determina nuestro valor, sino cómo decidimos enfrentarla. El camino hacia la libertad interior, hacia una autoestima sólida, no es fácil, pero es el único que realmente nos libera de las cadenas de la opinión ajena y de los caprichos del destino. Cuando comprendemos que nuestra fortaleza proviene de nuestra virtud, de nuestra autodisciplina y de la capacidad de reflexionar sobre quiénes somos, encontramos una paz interior que el mundo externo no puede arrebatar. El estoicismo nos invita a construir esa paz desde adentro, y en ese proceso, descubrimos una autoestima que no solo es única, sino verdaderamente indestructible. Recuerda, el valor de tu vida no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por cómo eliges vivir de acuerdo a tus principios. Eso es lo que te hace realmente fuerte, realmente libre. Eso es lo que te da una autoestima auténtica.